Los programas de las provincias también existen. Sinceramente, con mucha alegría, veo que el gobierno nacional tomó conocimiento de que las provincias también existen. Nosotros hace 26 años que venimos con este programa diciendo y predicando, las provincias también existen. Y los gobiernos nacionales no tomaban razón o no querían tomar razón de que las provincias también existen. Este gobierno, obligado, toma razón que las provincias también existen y que necesita, para gobernar, necesita sobre todo en el Congreso Nacional la ayuda o la opinión de las provincias. Necesita en el Senado principalmente, ¿por qué? Porque el Senado, como hemos dicho en otras oportunidades, está constituido por 3 representantes de cada provincia, mientras que la Cámara de Diputados se tiene en cuenta la población de cada provincia. Para asignar 3 senadores por cada provincia está en la Constitución Nacional, no se tiene en cuenta la cantidad de habitantes, sino que directamente se consagran en elecciones. Los mandatos duran 6 años, es decir, que la rotación se va haciendo cada 2 años, de acuerdo a cómo un sorteo se hace cuando se van a constituir recién, el Congreso, quienes quedan por 2, por 4 y por 6. Ahora que estamos felizmente en una democracia intensa, ya sabemos quiénes son los que quedan 2 años, los que quedan 4, y los que fueron electos en la última elección el año pasado, esos quedan por 6 años. Ahora bien, los senadores consultan con los gobernadores de cada provincia qué actitud van a tomar en el Congreso. Y eso ha hecho de que el gobierno nacional tenga que recurrir a los gobernadores para que a su vez influyan sobre sus senadores para adoptar una u otra medida, ya sea para aprobar un proyecto del Poder Ejecutivo o para rechazarlo. La evidencia de que las provincias también existen está en la visita que hizo el jefe de gabinete del gobierno nacional a Posadas. Hubo una convocatoria de los gobernadores del Norte Grande para hablar con el jefe de gabinete. No se dio la situación, felizmente, de que los gobernadores tienen que ir a Buenos Aires para poder hablar con el jefe de gabinete o con algún ministro. Si los gobernadores piden que venga un ministro, seguramente que va a venir con el primer avión, porque, reitero, el gobierno nacional necesita de los gobernadores para que, a su vez, influyan sobre los senadores nacionales de cada provincia. De esta forma vamos a ir ordenando un poco más la presencia de las provincias. Ahora, del Norte Grande no estuvieron presentes el gobernador de Formosa, Gildo Infran, y el gobernador de La Rioja, que tampoco, los dos no quisieron concurrir para no estar en una fotografía con el jefe de gabinete. Una posición equivocada, porque todos los 10 gobernadores, las 10 provincias que forman el Norte Grande, tendrían que haber estado todos juntos en esa reunión. Aparte, porque también hay otros gobernadores que son projusticialistas, digamos, como el de Tucumán, como el de Salta. Ahora, con esto, seguramente con esto los gobiernos de Formosa y de La Rioja también van a recibir las medidas que pudieron haber acordado los otros 8 gobernadores con el jefe de gabinete. El jefe de gabinete dice que el 95% de las inquietudes han sido consideradas y han sido prometidas que se van a concretar. Entre ellas la Ruta 12, la 14, que hacen a Corrientes y también a Misiones en forma especial. El tema del dragado de la hidrovía desde Confluencia hasta Ituzaingó es un tema prioritario, porque tenemos un puerto en Ituzaingó al que hay que proveerle todavía las maquinarias necesarias para poder operar, pero que necesita el dragado de Confluencia hasta el puerto de Ituzaingó. Es una zona
del río, que es internacional, es decir, que tendría que haber un acuerdo con el Paraguay para poder avanzar con esto. Ahora bien, uno se pregunta, el presidente Milei, ¿realmente quiere ser reelecto? Yo tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque adopta medidas que sin ninguna duda van a estar en contra de la posibilidad de que sea reelecto. Por ejemplo, porque parece, y Jorge Liotti lo dice en el editorial en su artículo del día domingo, de que la maquinaria del gobierno no está funcionando bien. Y pone como ejemplo lo que ocurrió con los prácticos en el puerto de Buenos Aires. Los prácticos son, personas que conocen cómo está el río, el lecho del río de la Plata, para poder entrar desde el Atlántico, es poder entrar al puerto de Buenos Aires. Ahora bien, esto lleva a una situación de que los prácticos ponen la tarifa de lo que van a cobrar para prestar sus servicios. Salió un decreto en el cual se liberaba la prestación del servicio de practicaje. Es decir, que cualquiera que podría conocer el río iba, se inscribía y entraba a ser práctico del río. $15.000 por cada servicio cobran los prácticos, una suma realmente muy elevada. Entonces, Sturzenegger lo convenció al presidente Milei a desregular el servicio de practicaje. Eso traía como consecuencia que los buques no entraban al puerto de Buenos Aires. Ahora, para que no se junten, porque se llegaron a juntarse 280, 300 buques en fila, todos que no podían entrar al puerto de Buenos Aires porque no había el práctico que los llevara, que le dijera por dónde tienen que ir. Ahora, se preveía, el gobierno nacional tenía previsto que iba a haber un paro, pero contaba con la ayuda de la Armada, que tiene prácticos, y también con la prefectura. Pero resulta que llegado el momento, la Armada dijo: tenemos 5 únicamente, prefectura no acusó el llamado. Es decir, que esos buques que estaban parados seguían ahí, y llegó un momento en que desde la Dirección de Energía de la Nación le avisaron al gobierno de que tenían combustible únicamente para 3 días, si no se quedaban, iba a paralizarse toda la energía en el país. Entonces, ¿qué pasó? Hubo que levantar la medida, una marcha atrás del gobierno. Todas son medidas que hacen que dudemos de cada declaración, cada medida que tome el gobierno. Lo mismo pasó con la ley de tierras. Ley de tierras, no había una ley de tierras. La ley era para, para la inviolabilidad de la propiedad privada. Todos podemos estar de acuerdo en la inviolabilidad de la propiedad privada, pero ese es el nombre de la ley. Pero resulta que dentro de la ley, como se dice, una ley ómnibus, dentro de la ley estaba el tema de extranjerización de la tierra. Y también otro vinculada con bomberos. Es decir, que se pone un título de una ley y adentro se trata de meter cosas que realmente son las que le interesa al gobierno nacional. Pero habrán previsto, supuesto, de que los senadores no iban a leer la ley, que aprobaban directamente. Bueno, otra marcha atrás del gobierno. Es decir, que hay dudas. ¿Qué quiere hacer Milei? Quiere seguir. Para mí, Milei se siente satisfecho con que su teoría económica y cómo llevar al país pueda llegar hasta diciembre del año que viene. Si lo quiere reelegir, y lo ha dicho él, yo prometí esto y esto voy a cumplir. Voy a morir con las botas puestas. Hay una película con Errol Flynn de Estados Unidos que habla de morir con las botas puestas. Pero no muere el jefe, el capitán o el general. Mueren todos los soldados. Cuidado, Milei. Usted puede querer morir con las botas puestas, pero no puede llevarnos a todos a morir con las botas puestas. Es otro tema. Ahora también hizo declaraciones
que él tiene asegurado su futuro dando conferencias en distintas partes del mundo. Estos errores que comete el gobierno nacional de no conversar con los gobernadores, con los legisladores sobre qué van a presentar, qué proyectos van a presentar, ha determinado que el presidente, según dicen los comentaristas, está aislado. La secretaria general de la presidencia, Karina Milei, ha dispuesto que ningún ministro pueda acceder directamente al despacho del presidente. Tienen que avisarle previamente a ella de qué van a ir a hablar, porque se dice que Sturzenegger, el ministro de regularización, obtuvo estas leyes, estos proyectos, digamos, tanto el de practicaje como el de la inviolabilidad de la propiedad privada, donde estaba metida la ley de tierra, de extranjerización de tierra, la obtuvo directamente hablando con el presidente. No tuvo conocimiento el jefe de gabinete ni Karina Milei, que sin duda es el punto clave de este gobierno nacional. El presidente ha dicho que ya tiene el candidato a vicepresidente que lo va a acompañar. Lo dijo un día. A los pocos días dijo de que hay 5 posibles candidatos. Hay contradicciones que para la vicepresidenta de la Nación parecería que no está bien de salud el presidente. Pero en estos momentos se dice también de que no pudo superar el hecho de tener que aceptarle la renuncia a Adorni, al vocero presidencial primero y jefe de gabinete después, y que está todavía guardando como un duelo por haber tenido que aceptarle la renuncia a su amigo Adorni. Bien, todo esto nos lleva a pensar de que estamos menos de un año de las elecciones nacionales, pero van a haber elecciones provinciales seguidas. Hay 3, 4 provincias que van a llevar elecciones de gobernador. Corrientes y Santiago del Estero no eligen gobernador el año que viene, porque eligieron en el 2025. Ahora, en Santiago del Estero hubo elecciones municipales, y estas elecciones municipales fueron un rotundo fracaso para La Libertad Avanza. En municipios llegó a tener solamente el 5% de los votos, y en donde mejor anduvo tenía el 8%. El partido local que responde al gobernador de Santiago del Estero fue un ganador absoluto de estas elecciones municipales. Entonces vuelve a plantearse el interrogante. La Libertad Avanza ¿tiene que ir sola a las elecciones del año que viene, como pretende Karina Milei, o tiene que llegar a acuerdos con los gobernadores, a hacer alianzas para la elección de presidente del año próximo? Bien, en el día de la fecha se cumplió un aniversario más del fallecimiento de Fernando Piragini Niveiro. Fernando, yo voy a resaltar un aspecto que es poco conocido y poco difundido sobre la personalidad de Fernando Piragini Niveiro. Fernando Piragini Niveiro, por resolución número 127 del 5 de diciembre de 1956, fue designado por el rector interventor en la Universidad Nacional del Litoral como profesor titular de Derecho Procesal Primero. Hay una larga lista de profesores que fuimos designados por esta resolución 127. Yo, León Horacio Gundigi, en Derecho Político, Fernando Piragini Niveiro, en Derecho Procesal Primero. ¿Recuerdan ustedes que Fernando Piragini haya sido profesor de la universidad? Bueno, de acá tengo, y la pongo a consideración de ustedes también, la resolución número 127, donde está la designación de Fernando Piragini Niveiro. La conducción del programa queda a partir de este momento en manos del doctor Marcelo Falcioni, porque yo tengo que comprometer mi asistencia al acto que se va a realizar en Poncho Verde y Plácido Martínez.
en homenaje, el recuerdo y en homenaje a Fernando Perallini Niveiro. El presidente de la Comisión Permanente, Yamil Machado, me hizo llegar una invitación y voy a concurrir ahí. Llegó Tienda Más Banco, la nueva plataforma comercial pensada para vos. Fácil, rápido y seguro. Disfrutá de envíos gratis en productos seleccionados. Comprá desde la comodidad de tu casa y aprovechá las cuotas sin interés con tus tarjetas del banco. Y además, Tienda Más Banco llega con una promo imperdible. Comprá lo que quieras en hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito Visa y con un 10% de descuento sin tope de reintegro. Ingresá en www.tiendamasbanco.com.ar y descubrí todo lo que tenemos para vos. Banco, cada vez más cerca. Muy buena, estimada audiencia. Estamos nuevamente acá en la continuidad de este programa de las provincias también existen, número 840, que tiene una particularidad. El conductor y creador de este programa, el habitual conductor, tuvo que ausentarse con motivo de asistir a un evento protocolar, la conmemoración del aniversario del fallecimiento del ex gobernador Perallini Niveiro. En consecuencia se desdobló el programa, él hizo la parte editorial, donde habrá anunciado ya seguramente esto, y a mí me toca la conducción de los invitados que cada programa tiene como concurrentes. En este caso vamos a tener dos muy buenos invitados, gente experta, conocida en la materia que vamos a desarrollar, prácticamente obras públicas en términos generales, pero con la presencia de quien fuera en este caso el arquitecto Gustavo Rosselló, 3 veces presidente de la Cámara de la Construcción Filial Corrientes, y por otro lado el ingeniero Jorge Gómez, quien recientemente terminara de ser presidente de la Federación Económica Correntina, pero que continúa en su gestión en dicho ámbito. Pues bien, hoy tenemos, como decíamos, la presencia del arquitecto Gustavo Rosselló, quien, como dije anteriormente, fuera y es en este momento su tercer mandato como presidente de la Cámara de la Construcción, hombre empresario del rubro, dedicado a la construcción, que hoy está algo decaída, digamos, como consecuencia de las actividades que tienen a su cargo. La obra generalmente se divide en obra pública y obra privada, y en este caso, bueno, le damos la bienvenida al arquitecto y vamos a seguir conversando. La obra privada, bueno, es la que se dedica, ¿no es cierto?, y está destinada al sector privado. Y la obra pública tiene una particularidad, es la que realiza el Estado. Pues bien, generalmente, o a través del tiempo, la obra pública es ejecutada por el Estado nacional o el Estado provincial. En el caso del Estado provincial se desdobla, en buena parte la hace con presupuesto provincial y en otra parte la hace con presupuesto nacional. O sea, la obra en sí generalmente es realizada y ejecutada por el Estado provincial, pero depende del financiamiento, ese puede ser del presupuesto provincial o del presupuesto nacional. Generalmente las grandes obras o las obras más importantes desde el punto de vista económico-financiero es realizado con financiamiento nacional, pero el Estado provincial también acota y tiene buena parte de ejecución. Hay una historia, digamos, corta, que ha cambiado el estado de situación de la obra pública en general en todo el país. A partir de la nueva gestión gubernamental nacional, el gobierno del presidente Milei, al inicio prácticamente ya determinó y decidió de que se iba a suspender la ejecución de obra pública. Y es así como que prácticamente luego de algunas escaramuzas, tengo entendido, cualquier corrección o agregado arquitecto con mucho gusto va a ser aceptado. Pero yo recuerdo que en aquel momento se firmó una suerte de acuerdo en el cual la nación asumía
la continuidad de las obras que estaban en ejecución y eventualmente nuevas ejecuciones. La provincia tomaba a su cargo la ejecución de otro paquete de obras que en la mayoría, tengo entendido, se trataba de viviendas o otro tipo de actividad, como la hospitalaria, por ejemplo, y finalmente quedó un tercer grupo a definir, cosa que yo todavía no escuché que se haya definido una nueva actividad en el sector. Pues bien, de ahí en más se decidió no avanzar con la ejecución de obra pública y hasta se paralizaron las que el gobierno había prometido realizar. Ejemplo de ello, la autovía que hoy se está renovando sobre la ruta 12, 13, 14 kilómetros de circulación, digamos, tipo circunvalación, pero que hace al tránsito sobre la ruta 12 desde el inicio allá en el control policial, un poco hoy fue trasladado norte hasta el control policial sur o zona de Riachuelo. También la planta de saneamiento de agua y cloaca ubicado en el barrio Santa Catalina, aquí en Capital, y otras obras más que fueron olvidadas y dejadas de lado durante buen tiempo. La reflexión que yo hacía es si el motivo, porque así fue expresado, de la paralización de la obra pública fue como consecuencia de la corrupción achacada al gobierno anterior, ¿por qué actuar de esta manera? Y haciendo una comparación con la medicina, yo siempre digo, si una persona contrae cáncer, concurre al médico y el médico trata de curarla, pero nunca de matarla, que es el ejemplo comparativo para esta situación que se da con la obra pública. En definitiva, el gobierno provincial sigue ejecutando obras a cargo con su presupuesto y tratando de avanzar. Recién ahora advierto, estamos tomando conocimiento de cierto cambio en la política nacional en el sentido de avanzar o prometer avanzar en la ejecución de obras públicas, pero esto tiene un fin netamente político, porque ya justamente cuando el sector nacional necesita el apoyo de legisladores provinciales y acuden al reclamo de obras y entonces se produce un intercambio obra por voto en determinadas legislación que pretende el gobierno nacional. Así que así están dadas las cosas. Por ejemplo, una cuestión gravísima a mi entender fue la eliminación por decreto 70 del año 2025 de la Secretaría de Vivienda de la Nación. En consecuencia, prácticamente los planes de vivienda que eran afrontados por el gobierno nacional han quedado totalmente olvidados o sin posibilidades de avanzar. El Procrear, por ejemplo, que tengo entendido, tiene aproximadamente 17.000 viviendas en espera de ser ejecutadas a nivel país, por ejemplo, y de eso nada tenemos. Y el gobierno provincial trata de avanzar sin perjuicio de que también tiene que el INVICO, que es el Instituto de Vivienda de Corrientes, procurar ejecutar otros proyectos de otra naturaleza, si bien vinculados a la vivienda, pero son determinados centros deportivos, hospitales, plazas, obras de urbanismo, etc. Entonces realmente la situación, esto repercute directamente en el ejecutor. ¿Quién es el ejecutor? La obra encarada por empresarios privados provinciales, porque el Estado Nacional provincial no ejecuta por administración obra pública, y allí se viene el gran desfasaje y la gran afectación del capital privado. Te dejo alguna reflexión sobre el particular, estimado arquitecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias Marcelo por la invitación, gracias a Toto también por convocarme. Me dejaste muchos títulos. Muchos títulos, realmente hay algunas cosas que te incorporo al prólogo, que por ejemplo, que para la nación la obra pública la tiene que hacer la provincia y el municipio. Dentro de tu prólogo hablabas de la provincia y de la nación.
Aparece ahora el actor municipio, que la verdad es que en municipios de nuestro interior no es viable, es prácticamente inviable que ejecuten obras públicas, y cuando el gobierno habla de obras públicas pareciera que lo único que habla es de rutas. Y obras públicas como las que ejecutó históricamente la nación en todos los signos políticos, que claro eso, que no tiene nada que ver con uno u otro, han sido viviendas por ley, porque para eso pagamos todos los que consumimos combustible un impuesto tanto para la vivienda como para vialidad, ¿sí? Son dos impuestos que son coparticipables y que van a todas las provincias. Deberían ir y deberían incluirse en eso la reparación de rutas. También se ejecutaban a través de Lenosa, una entidad muy importante, sobre todo para provincias más extremas como la nuestra, como el NEA, como el NOA, como el sur, obras de saneamiento, de cloaca, agua, plantas potabilizadoras. Realmente era un programa muy útil. De hecho, una de nuestras plantas, la planta más importante que se está construyendo en Corrientes hace más de 10 años, es una obra de NOSA que se paró. Y que la entidad se fusionó con recursos hídricos. Con lo cual quitó muchísima maniobra y fondos a la repartición. La Secretaría de Vivienda desapareció, siendo que tiene un fondo importante que manejar, que es el fondo FONAVI. El Procrear lo hicieron desaparecer con grupos de viviendas, con muchísimos grupos de viviendas, hablabas vos de 17.000, no sé si no un poco más, rescindidos, muchos de ellos en juicio, muchos de ellos en un 70-80% de avance. En Corrientes se rescinden 3 grupos de vivienda, no sé si sabía, 2 en Paso de los Libres, en uno estoy incluido yo, y 1 en San Roque. Viviendas en algunos casos avanzadas, que hace 3 años o 2 años y medio están absolutamente paradas, y que lamentablemente lo invertido se pierde. Sí, en ese sentido quisiera agregar en este momento, también tengo presente la reflexión que yo hice en su oportunidad, o hago, es se produce la rescisión del contrato. Claro, es una situación engorrosa porque el que contrata es el Estado provincial, pero con financiamiento de fondo nacional. Es el único caso que no. En el banco hipotecario es un banco de capitales mixto. Y es directo el banco hipotecario con las empresas. En este caso no es una obra por convenio. En OSA, escuelas, que era otro grupo importante de obras que se estaban haciendo financiadas por Nación y que han sido muy importantes para la provincia y para nuestras provincias, hablo del Chaco, Misiones, Formosa y Corrientes. Y me dirijo al NEA porque estamos en la misma situación, siendo que no tendría nada que ver un signo político y una tendencia política de los gobiernos provinciales, sino que eran políticas de Estado muy importantes, la educación, que tiene que seguir siendo, claramente, hoy está depositado todo en la provincia. Esas eran obras por convenio, la Nación dejó de aportar al convenio. Y después hubieron obras, que también te agrego al prólogo, financiadas por fondos internacionales. Caso claro de la autovía, que estaba financiada por un crédito que se rescindió o se redireccionó. Y después hubieron otras 2 obras, una obra del Fray José de la Quintana, que eran mejoramientos barriales, y otra obra de La Chola, que también tenían financiamientos internacionales, y se redireccionaron los financiamientos, dejando a la obra sin financiamiento y sin continuidad, y con deudas. Es decir, eso pasó por decisión de la Nación de suspender la obra pública
solventada por Nación. Muchas de las obras, la provincia firmó un convenio con Nación de hacerse cargo. Por ejemplo, escuelas. Se ha hecho cargo de muchas escuelas. ¿Sí? Ha financiado la provincia sin tener disponibilidad de fondos en el momento, porque ha sido una decisión que tuvo que tomarla acertadamente, porque lo peor que nos puede pasar es que además de viviendas queden paradas escuelas. Entonces tomó la decisión de continuar escuelas y tomó la decisión de continuar viviendas. Muchas de ellas se terminaron, algunas no se terminaron todavía, por cuestiones de que realmente los presupuestos quedaron muy viejos, pero el alejamiento de la Nación nos hizo mella a las constructoras, a las pymes constructoras sobre todo. Hoy estamos viendo una de nuestras empresas de bandera provincial, que es JCR, que les cuesta terminar esta obra que está ejecutando en la Ruta 12, y que tenemos que hacer todo lo posible para que se termine, ¿no es cierto? Porque realmente nos parte al medio de una nueva ciudad que está creciendo. Y por el otro lado, no tiene nada que ver esto con la corrupción en absoluto, porque creo que el gobierno está elegido justamente para corregir estas situaciones, como vos decías, no para cortarte la pierna, sino para curártela. Claro, yo apuntaba en mi comentario a la gravedad de se rescinden los contratos, y claramente esta rescisión es de carácter culposo por parte del Estado, que originalmente contrató, y no quisiera imaginarme el costo y el monto del valor que representa para los estados provincial y nacional, como consecuencia de la decisión nacional de paralizar, de llegar a judicializarse esta situación, con el agravante que por la mora judicial seguramente esto se extenderá en años, y quien tendrá que afrontar las consecuencias de esta decisión va a ser seguramente, podrá ser el mismo o no, podrá ser otro color político, pero en definitiva es el Estado, que somos todos, quien tendremos que afrontar y pagar las consecuencias tomadas a través de este gobierno de directamente paralizar y dejar sin efecto la ejecución de obras en gestión, sin perjuicio por otra parte de que obras paradas hasta que se reanudan tienen un costo importante de mantenimiento, y cuando se las va a reanudar otro costo también importante. Entonces todo esto llega a complicar la situación. Bien lo sabés porque sos abogado, fuiste ministro de Obras Públicas, conocés al dedillo todo esto, el costo que tiene para una empresa cesar un contrato, muchos de ellos sin anticipo financiero, con una inversión en materiales, en equipamiento, con instalación, con tiempos de obras paralizadas. Tienen un enorme costo para las empresas de todo tipo, y la ley lo tiene muy claro, muy tipificado, y los contratos son clarísimos, de intereses, de lucro cesante, de gastos improductivos. Todo esto se está haciendo una pelota tan grande. Muchas empresas resuelven no demandar a la Nación y seguir abierta, pero la verdad es que a otras no le queda alternativa que pedir el resarcimiento de las pérdidas que tuvieron a raíz de estas enormes obras paralizadas. Yo en lo personal tuve 7 contratos cesados, ya rescindí un par, los otros siguen neutralizados, con altísimos costos. La verdad es que hace que la actividad vea un horizonte bastante complejo. Bien, vamos a un corte, estimado Francisco, y volvemos.
volvemos del corte. Sí, hablábamos, yo sé, y no porque sea abogado, no es cierto, procuro, porque sería en definitiva un mal para la sociedad, avanzar en litigios sobre esta materia. Pero sí, la gente de la construcción, entiendo, está destinada a procurar y trabajar en lo suyo, en construir, no en litigar. Y por eso muchas veces se retrae a esta posibilidad de avanzar en juicios, y hay como un prurito por allí dando vuelta del temor del empresario de que si inicia juicio no es retirado, digamos, de la mesa de contrataciones. Hay como un temor o algo así parecido, me parece a mí personalmente. Cosa que creo que no es así, porque a su vez estos juicios duran tanto tiempo que cuando terminan el que provocó ya generalmente no está en la actividad. Pero mirá que en el último bono que se anunció con el que se le pagaría la obra pública, les obligan a las empresas a renunciar todos los reclamos claro. de otras obras para que le paguen ese bono. La verdad es que es extorsivo. Totalmente, te quita los derechos. Así sea de una obra que uno estaba por recibir los bonos, tiene que renunciar a todos los demás derechos de reclamo. La verdad es que no estamos pasando un buen momento. Creemos que esto tiene que ver con la macroeconomía, entendemos que tiene mucho que ver con filosófico también, y bueno, esperamos que se revean algunas cuestiones, porque la actividad no arranca, las empresas están en un estado muy complicado, los proveedores están en estado muy complicado, las fábricas y todos los periféricos a la construcción. Sí, sin perjuicio, y por ahí cerrando de comentarios, que es cierto, hay algunos sectores concesionados, pero la obra pública tiene la posibilidad a nivel provincial, a nivel nacional, de la concesión y la participación del capital privado. Y entonces, que coincide con la política inclusiva anunciada por el gobierno nacional, la participación pública-privada en ejecución de obras. Yo personalmente, digamos, a nivel provincial, y ya habiéndome retirado de la actividad, he propuesto la alternativa de ejecutar una nueva terminal de ómnibus a través de una concesión de obra pública para reemplazar la actual, que está bastante obsoleta y deteriorada. Pero sin embargo no se quiere avanzar en ese sentido, o por lo menos muy poco. Bueno, tenemos la hidrovía en el caso, ¿no es cierto?, de la navegación, tenemos otras actividades como las concesiones de caminos, pero son muy pocas, cuando en realidad podría desarrollarse un programa general de ejecución de obra pública atrayendo al capital privado. Son pocas las obras que pueden hacerse por concesión. La verdad que la estación de ómnibus es una que puede, las rutas otras, pero no hay muchas que tengan el flujo de fondo como para poder. Tiene que ser mixto. Tiene que un poco poner el Estado, otro poco el privado. Sí, correcto, pero él elimina. Nosotros teníamos bueno, lo vamos a hablar con el ingeniero Gómez, la posibilidad de avanzar en el segundo puente con una intervención de parte del Estado de un 15-20%, y el resto a cargo del cobro de recupero del capital por cobro de peaje a través del privado. Pero ni aún así podemos avanzar. Tengo una lista larga, mirá todo este escrito de ayuda de memoria que me traje. Lamentablemente el tiempo es corto, sería en realidad un invitado por programa, pero el conductor habitual ha tomado la decisión de que sea de esta manera, así que agradezco mucho, estimado arquitecto, tu presencia y auguro éxito en el futuro. Muchas gracias, Marcelo. No hay por qué. Llegó Tienda Más Banco, la nueva plataforma comercial pensada para vos. Fácil, rápido y seguro. Disfrutá de envíos gratis en productos seleccionados. Comprá desde la comodidad de tu casa y aprovechá las cuotas sin interés con tus tarjetas del banco. Y además, Tienda Más Banco llega con una promo imperdible. Comprá lo que quieras en hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito Visa y con un 10% de descuento sin tope de reintegro. Ingresá en www.tiendamasbanco.com.ar y descubrí todo lo que tenemos para vos. Banco, cada vez más cerca.
Bien, continuando con este programa, seguimos con la presencia del ingeniero Jorge Gómez, profesor universitario y gran actor en todo lo que sea cuestiones de interés público, provincial y nacional. Así es que fue presidente de la Federación Económica Corrientes, pero actualmente sigue trabajando en el contexto de la actividad de la Federación Económica y particularmente en este último tiempo muy interesado en lo que es, por ejemplo, la gestión de la construcción del segundo puente Chaco-Corrientes sin perjuicio de otras actividades. El título que elegí para el capítulo del ingeniero es Logística en el transporte en general. Sabemos el valor que tiene la logística para el transporte y la incidencia que el transporte tiene en el flujo económico y en los costos para el público usuario general. Obviamente la logística está dada por la navegación, los puertos en el caso de los ríos en esta zona de la República, tiene que ver con los ferrocarriles que todavía no lo conseguimos reactivar, tiene que ver con los puertos, decíamos que son importantes, y básicamente puentes y energía. Básicamente la energía es fundamental. El Estado básicamente tiene que aportar esta logística que termino de resumir de manera gruesa, tiene que ver con la energía, porque la energía es productora de la actividad que realizan las empresas, ya sea energía eléctrica o energía gasífera, que es uno de los temas largamente pendientes que recientemente fue tratado en una reunión de gobernadores en Misiones, en Posadas. Y otro tema que no incumbe tanto a la actividad de este programa es la cuestión impositiva. El Estado, aportando eso, entrega al privado la actividad de la logística y el desarrollo para tratar de abaratar costos en el transporte de mercadería, sobre todo a nosotros que estamos tan alejados de los centros productores en el norte del país y que resulta. Ahora bien, podemos hacer un breve resumen, ¿no es cierto? Tenemos un puerto que está instalado en Ituzaingó, ya prácticamente casi terminado, pero sin funcionar. Tenemos un puerto acá en Corrientes Capital, pero como yo digo, lamentablemente es un muy buen puerto, pero fue cercado por el urbanismo y a pesar de estar trabajando, yo no sé hasta cuándo. Ahora se habla de traer litio del norte y que vendría por, obviamente, las rutas hasta llegar al puente. Tendría que cruzar el puente y no sé cómo va a llegar al puerto, sin perjuicio de tener presente que son cargas peligrosas. Teníamos para reemplazarlo un proyecto que es el puerto de Sombrero, pero todavía no sé en qué grado de avance está ese proyecto. El otro puerto importante es el de Lavalle, también considerado de interés. Pero sin embargo no avanzamos y estamos tratando de suplir esta falencia con atracaderos para comunicar, por ejemplo, el puerto de Villa Ocampo, Santa Fe, con la costa correntina en Bellavista a través de balsas. También se está instando la continuidad de las balsas entre Goya y Reconquista. Hace poco la administradora del puerto de Barranqueras habló de instalar balsas para el caso de colapso en el puente General Belgrano, cosa que yo objeté, hice un escrito y comenté de que imposible, 27.000 vehículos cruzando el puente, realmente ¿a dónde los vas a estacionar para tomar la balsa en el atracadero del puerto Corrientes o en algún otro que se pueda crear? Es decir, estamos retrocediendo 50, 40 años. Yo me acuerdo, viví en Goya y había que llevar el vehículo al puerto la noche anterior para entrar en la cola para cruzar. Puentes, bueno, tenemos el puente Goya Reconquista con proyecto terminado y creo que sería estos los impulsos importantes. Hace poco hubo una reunión de 8 intendentes en Goya donde trataron este tema, pero bueno, fue excelente la reunión que yo la atribuyo a tu conducción. La última reunión que se realizó en el Hotel de Turismo, Salón Iberá, con la concurrencia de la Federación Económica de Resistencia y con mucho público. Hacía rato que no veíamos reuniones de este tipo con tanta cantidad de público interesado, porque lo está demostrando las necesidades, obviamente lo que es
la ejecución del segundo puente. Así que bueno, te hice un popurrí de todos los temas. Obviamente hablábamos en el corte del poco tiempo que se dispone, así que dejo a tu criterio tus reflexiones y elija cualquiera de los temas porque todos son igual de importantes. Primero, gracias Marcelo por invitar. Segundo, me tomo una aclaración. Por ahí a uno cuando empujan este tipo de iniciativas como el segundo puente tratan de encajarlo dentro de un marco político. Vi algunas publicaciones periodísticas girando donde a uno lo encasillan mirando para un lado, mal para un lado, mal para el otro, y acá lo que prevalece es el sentido común. El interés común. El interés común. Segundo, uno insiste mucho, todos los temas que tocaste, son todos relevantes, y por ahí, para que alguno salga, hay que darle más foco en uno que en otro, pero no porque que no sean de importancia lo que mencionaste. Y en esto uno mira cómo la estructura productiva de la provincia de Corrientes y le falta un montón de componentes para que la provincia salga adelante. No es suficiente hablar yo creo que hay una palabra que está muy vapuleada, que es permanentemente todo el potencial que tenemos en la provincia de Corrientes, pero si no le damos las condiciones no deja de ser una expresión de deseo. Y en este sentido, bien lo mencionaba vos, el tema logístico, el tema energético, el tema impositivo, son todos temas que impactan y son importantes. Por eso una de las, como que me quedó pendiente de mi gestión dentro de la Federación Económica, era tratar de impulsar, darle visibilidad a lo que es toda la gestión del puente actual, porque no hay gestión, prácticamente no hay gestión, la única gestión que hay es la gestión de cobro de peaje, pero uno ve que es la burocracia que la maneja, es una burocracia que va contra el sentido común, dobles controles policiales, rutas que están disminuidas en su acceso, como es el lado de Corrientes, el lado del Chaco, doble cenaza, como que si algo va a ocurrir en el medio del puente que afecte. Y bueno, ahí hay que ser inteligente entre los dos gobiernos provinciales y tratar de unificar la gestión. Yo no digo que no se saque la seguridad, no digo que no se saque cenaza, no digo que ningún organismo, pero me resulta muy lógico tener una fuerza federal y una fuerza provincial. Me resulta muy lógico que cuando hay un accidente no tenga un servicio que me libere del puente sin que se pierda la calidad del peritaje. Entonces estas cuestiones se tienen que poner de acuerdo los estados provinciales para tratar, junto al Estado Nacional, de tratar de mitigar ya el problema de que por sistémico que tenemos en el puente, que es la saturación. Claro. Y esto, sin gestión, vamos a seguir pagando los platos rotos. Y esto te lleva a la segunda parte, que es la necesidad del segundo puente. Esto no hace falta entrar en mayor detalle, ya está saturado. Y esto que hablábamos de los sectores, me parece que el foco no hay que ponerlo en la infraestructura en sí misma como si fuese un objetivo, sino hay que ver qué significa eso en un contexto regional. Si nosotros, la provincia de Corrientes, no tiene una logística suficiente, los sectores productivos no crecen. Así de sencillo es. Uno adhiere mucho a ciertos conceptos que vienen del gobierno nacional, un Estado más chico, un Estado más ineficiente, pero ese Estado se achica contra una contrapartida de crecimiento del privado. Claro. Si el privado no crece, sobre todo en esta zona que no estamos dentro de la política del gobierno nacional, porque apunta fuertemente a las extractivas, y nosotros no tenemos muchos elementos extractivos para jugar, pero sí tenemos una ubicación geopolítica importante, limitamos con 3 países, no somos una provincia aislada, sino nos tenemos que ver como una provincia dentro
del contexto del Norte Grande, y esto hace que todas estas pequeñas cosas, porque cuando uno va y plantea el puente y dice cómo le impacta al puente al que está en Salta y el vínculo de comunicación este-oeste, el vínculo de comunicación, el NOA con Brasil, entonces le tiene que dar esa importancia, es decir, que Corrientes no deja de ser un centro logístico más que importante. Y para que se produzca este desarrollo, se produzca este crecimiento, bueno, hay que generar las condiciones necesarias. Mirá, Marcelo, nosotros tenemos una densidad de empresas, de pymes, 7 cada 1000 la provincia, es lo que más o menos tiene la región, cuando el promedio país es de 11. ¿Sí? Esto puede ser un buen indicador, un malo indicador. Un buen indicador que tenemos para crecer, un mal indicador que si no crecemos seguimos siendo 7, ¿no? Y para que este indicador se despegue, tenemos que ser atractivos. Y esto significa mejores rutas, mejores vínculos con el continente, digo yo, porque uno cuando mira cómo es Entre Ríos respecto a la Argentina, y tiene el túnel, tiene el cruce de Victoria, tiene el cruce de Zárate. Nosotros esas posibilidades no las tenemos. Más los internacionales que tiene. Más los internacionales que tiene para diferentes 3 cruces internacionales. Nosotros tenemos 2 del lado de Brasil y 1 del lado paraguayo cuando la represa lo permite. Exactamente. Y tenemos el proyecto ejecutivo, te sumo a tu descripción, el proyecto ejecutivo ya con los impactos ambientales, con cierto fondeo por parte de la CARAU, de la Comisión Administradora del Río Uruguay, para construir el puente de Monte Casero. Hay 35 millones de dólares boyando en una construcción de 100 millones de dólares. Y bueno, hay que empujar, hay que hacer que las cosas ocurran, y eso es un poco el interés altruista, si uno quiere, porque también hay que expresarle a la gente que está del otro lado y que escucha el programa qué interés hay detrás de esto. Sí, los intereses son muy grandes, muy importantes, pero no son intereses personales, son intereses de la propia comunidad, del propio terruño que uno quiere tratar de mejorar y dejar algo en el paso de la vida, ¿no? Así que este es un poco la síntesis de lo que hablábamos, y si no se hacen estas cosas, las cosas no salen, y no tienen que ser privativos del Estado del que gobierna, sino tiene que ser algo que incluya a toda la sociedad. Bien, ingeniero, te agradezco un montón. Me gustaría tener un programa de 2 horas para estirar esto, porque me encanta tratar estos temas, lo mismo que lo que conversábamos con el arquitecto Rosselló. Así que, bueno, agradecerle a los dos. Lamentablemente el tiempo, dicen, tirano en la televisión, en los programas, pero agradezco la presencia, la molestia, pero sé que esto está apuntalado en el interés común, como decíamos al inicio de tu entrevista, y por ello le agradezco profundamente. Muchas gracias y será hasta el próximo programa. Agradecido soy yo.